Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Meetup de junio 2023. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a este Meetup que seguramente será de mucho interés para todos ustedes. Si me pueden ayudar ahí a darle entrada a los que están en la sala de espera, por favor. Muy bien. Bueno, Hacking Health es un movimiento global fundado en 2012 en Montreal, Canadá, que tiene el objetivo de transformar el sector de salud a través de la innovación colectiva entre profesionales de la salud e innovadores tecnológicos con el fin de construir soluciones realistas a los desafíos del sector salud. Pueden encontrar más información en la página que está en pantalla. Siguiente, por favor. Tiene la misión de fomentar el ecosistema de innovación en salud, involucrar a todos los stakeholders y apoyar el desarrollo de soluciones centradas en el ser humano. Está presente en 40 capítulos en 13 países con más de 180 líderes y más de 1.800 proyectos apoyados en diferentes iniciativas. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, cafés como el del día de hoy, talleres y seminarios, hack nights, meet and greets, que la semana pasada tuvimos uno, pueden ver la grabación en nuestras redes sociales si gustan. También están los retos de challenges, hackatones y mentorías de startups de salud. Esto es algo de la numeralia que hemos tenido desde que fundamos el capítulo de Hacking Health Monterrey. Pueden ver aquí un poco de resumen de actividades. Y algunas de las actividades que hemos participado como organizadores, asesores o conferencistas, aquí también en varias partes del país. Bueno, actualmente formamos parte del equipo del ingeniero Fernando Araujo, el ingeniero David Alanis y el servidora, Adriana Vallejo. Si más adelante están interesados en formar parte del equipo, también nos pueden enviar un mensaje por alguna de las redes sociales o por correo. Y bueno, ahora vamos a dar parte a el Meetup del día de hoy. Primero que nada, me gustaría presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Primero que nada, vamos a tener la participación del ingeniero Roberto Barrera, quien es director de Salus Capital, quien está aquí presente en Monterrey, y el ingeniero David Alanis, director operativo de Sartus, que nos acompaña en formato virtual. Entonces, bienvenido. Ahora vamos a cambiar aquí la presentación. Solo ustedes dejar de compartir para poder pasar con Roberto y abrir su presentación. ¿Sí? Muy bien, buenísimo. Un momento, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? No sé si hay forma de que hagan como gestos con la mano, thumbs up o algo así. ¿Cómo lo pongo aquí? ¿Cómo lo pongo aquí para pantalla? Si no me equivoco, es allá en la esquina. ¿Aquí? Perfecto. Pero primero tengo que compartir pantalla. Claro. Listo. Buenísimo. Ahí estamos. Listo. Ahí se escucha. Gracias. Y todo bien. Okay. Todo bien. Gracias, David. Y gracias, Gemma, por la invitación. Les platico un poquito. Hoy el tema que vamos a estar tocando tiene que ver con planeación, análisis financiero enfocado en emprendimientos de salud. ¿Quién es Salus Capital Strategy? ¿Quién soy yo? Somos una firma enfocada en decisiones, en estrategias de levantamiento de capital, en análisis y planeación financiera para diversos tipos de empresas, incluyendo emprendimientos, startups y también empresas un poco más desarrolladas ya en etapa de scale-up o incluso empresas ya consolidadas, ¿no? La experiencia de la firma y un servidor viene de más de 35 procesos de fusiones y adquisiciones, incluyendo inversiones que hemos hecho a través de la experiencia en fondos de capital privado y fondos de venture capital. Nos ha tocado participar desde la perspectiva del inversionista, el comprador y en su caso también el vendedor. ¿Cómo se relaciona esto hoy con emprendimiento? Por un lado, un emprendedor cuando está buscando levantar capital, en esencia lo que está haciendo es que está vendiendo acciones, ¿sí? Estás poniendo acciones de tu empresa a la disposición de un inversionista que te pueda prestar capital o te pueda invertir capital para tu crecimiento.
Entonces, voy a pasar a dos temas que vamos a tocar el día de hoy. Uno tiene que ver con la planeación de las rondas de capital para tu emprendimiento. Y la segunda parte tiene que ver con la parte financiera del pitch deck. Para aquellos que no están familiarizados con el tema o el término pitch deck, el pitch deck básicamente es una presentación que tú utilizas para levantar capital, para ir con inversionistas y presentarles la oportunidad que representa tu emprendimiento. ¿Okay? Entonces, para el primer tema, planeación de rondas de capital, básicamente lo que queremos entender aquí es cuál es la manera y las herramientas que necesitamos para entender cómo levantar capital para un emprendimiento. El levantamiento de capital en emprendimientos usualmente va a través de diferentes rondas. Y el hecho de que pases de una ronda a otra más grande que te permita crecer más rápido o llevar tu empresa a otro nivel, tiene que ver muchas veces con la tracción. A mí me gusta mucho hablar principalmente del tema de tracción porque eso es lo que te permite continuar avanzando en el camino de tu empresa. Y la tracción, en resumen, son tres cosas. Planeación, fondeo y ejecución. Primero, cuando vas a empezar una nueva empresa, lo primero que haces es un business plan, ¿no? Te metes a entender el mercado, analizas el modelo de negocio que hace sentido con el mercado que quieres atacar, haces un business plan, determinas cuál es la inversión que necesitas para ejecutar ese business plan y analizas cómo vas a hacer uso de esa inversión. Es decir, los recursos que recibas, cómo los vas a invertir y qué te va a permitir hacer eso, qué tipo de nivel de ventas vas a alcanzar. Entonces, esa es la parte de planeación. Y esto es un ciclo constante. Entonces, una vez que tienes tu planeación, estás listo para ir con inversionistas y pedir fondeo. Es decir, iniciar tu primera ronda de capital. Entonces, esencialmente lo que estás haciendo en la etapa de fondeo, estás tratando de vender tu visión. Tú tienes una idea, tienes una oportunidad que detectas y tienes una visión de cómo eso se debe de comportarse. Entonces, vendes una visión, construyes relaciones con los inversionistas. Al final del día, todos los inversionistas son personas como ustedes, como yo, como Adriana. Y al final del día, las relaciones son las que te llevan a cerrar tratos, ¿no? Entonces, hay que vender una visión, construir relaciones con los inversionistas, crear sinergias. Muchas veces los inversionistas tienen recursos que no solo dinero, sino conexiones, infraestructura en sus empresas, en sus fondos. A lo mejor tienen un equipo de desarrolladores que te puede ayudar a construir tu software, en caso de que sea un software lo que estás haciendo. Y esas son las sinergias que puedes crear con tus inversionistas o con algún tipo de aceleradora de emprendimientos, ¿no? Y pues obviamente el objetivo final de la etapa de fondeo, el captar el capital, ¿no? Entonces planeas, buscas el fondeo y una vez que tienes el capital, te pones a ejecutar. Realmente la ejecución sucede en todo momento. No porque estés planeando o buscando fondeo te vas a detener y no vas a estar buscando ventas, ¿no? O no vas a estar buscando desarrollar más tu producto, tu servicio. La ejecución es constante, pero nos gusta ponerla en esta perspectiva porque sí podemos captar un tipo de ciclo a través de la creación de tracción. Y la ejecución es básicamente poner en marcha todo lo que planeaste, utilizar los recursos e implementarlos sobre tu plan de negocio, ¿no? Entonces, algo que hay que tener en mente en la ejecución es que siempre va a haber imprevistos y hay que ser creativos para solucionar estos temas. Entonces, aquí hay un tema que más adelante vamos a tocar, pero el tema de los imprevistos tiene mucho que ver con la planeación financiera. Muchas veces nos toca ver emprendedores que estiman muy bien sus ventas, sus gastos, sus costos, pero en ningún momento asumen que se les va a atravesar algo que no tenían en mente. Y eso cuesta muchas veces, ¿no? Oye, a lo mejor me faltó pedir una licencia con Cofepris, o me faltó contratar algún servicio adicional que no tenía en mente. Entonces, siempre hay que considerar imprevistos y hay una manera muy sencilla que en muchas ocasiones podemos poner un porcentaje de nuestros gastos totales, un 3, un 5% imprevistos. No sabemos qué se va a presentar, pero ahí lo tenemos considerado en nuestra proyección financiera. Durante la ejecución, también es bien importante crear una comunicación con el equipo. Muchas veces en los emprendimientos las cosas empiezan a mover muy rápido y es bien fácil perder la comunicación porque en un día, en una semana pasan tantas cosas que de repente el equipo anda desparramado, uno con las ventas, otro con el producto, el servicio, otro atendiendo un cliente.
Es bien importante siempre estar comunicados, no solo el equipo del emprendimiento, sino incluso con tus inversionistas, con tus clientes, ¿no? Y por último, en la ejecución es súper importante medir tus KPIs bien claros y medirlos, porque eso es lo que te va a permitir ser más eficiente a la hora de regresar a la parte de planeación. Tienes métricas, tienes medidas, tienes resultados que estuviste observando y eso te va a permitir entender mejor tu mercado, analizar mejor tu modelo de negocio y hacer un business plan más detallado. ¿Okay? Ahora, pasando a la parte de cómo funcionan el ciclo o, digamos, la vida de un emprendimiento, una startup, a lo largo de la vida de la empresa, ¿no? A lo mejor ya les ha tocado ver una gráfica similar, pero aquí básicamente lo que estamos tratando de ver es cómo un emprendimiento va avanzando a través de su vida con diferentes tipos de inversionistas, la parte superior, en diferentes etapas de financiamiento y diferentes rondas de inversión, ¿no? Y luego tenemos la línea roja, que aquí le llaman ingresos, pero realmente la línea roja tiene que ver más bien con el balance entre tus ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque en la línea horizontal tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tu emprendimiento va iniciando, está en una etapa que muchos le llaman presemilla, ¿no? La etapa presemilla básicamente es una etapa donde todavía no tienes ventas, donde ahorita estás tratando de probar tu solución con el mercado, estás tratando de validar una hipótesis, ¿no? Entonces, en esta etapa realmente requieres muy poco capital, pero necesitas estar con tu mercado haciendo pruebas, ¿no? A lo mejor estás haciendo algún tipo de aplicación para medir la satisfacción de los pacientes en los hospitales. Y entonces tienes que estar con un producto mínimo viable, un MVP. Tienes que estar en el hospital recibiendo encuestas de los pacientes, de tus posibles clientes y viendo cómo reaccionan, cómo se sienten con tu producto, con tu MVP. Y eso te ayuda mucho en el inicio, pero también es una etapa de bajo costo. Luego viene la etapa semilla. En la etapa semilla, usualmente ya tienes cierto nivel de validación y empiezas a tener gastos un poco más fuertes. Las ventas todavía no se están reflejando tan fuertemente. Y es lo que le llaman el Valle de la Muerte. Ahí es donde muchos emprendimientos, muchos startups desafortunadamente mueren. ¿Por qué? Porque no logran hacer un fit entre su producto y el mercado. Entonces, los gastos los ahogan y eventualmente llega a un punto donde ya no pueden avanzar. Entonces, esta es la etapa más crítica de un emprendimiento y es por eso que desde ese entonces es importante acercarse con aceleradoras, con inversionistas ángeles, con amigos y familia, incluso con fondos de venture capital que invierten en etapas tempranas, porque ellos te pueden ayudar, con toda la experiencia que reúnen, te pueden ayudar a cruzar el Valle de la Muerte. Luego viene lo interesante. Una vez que ya llegas a tu punto, aquí donde vemos la línea roja y se cruza con la negra del tiempo, es decir, en ingresos nos volvemos positivos, eso significa que llegas a tu punto que le llamamos break-even o le llamamos el punto, ¿cuál sería la traducción? El punto de equilibrio, sí. Correcto. Eso significa que tus ventas son iguales a tus gastos, ¿no? Entonces, finalmente ya no estás en números rojos, ya estás empezando a ver la luz con que tus ventas te ayuden a cubrir todos tus gastos y empiezas a ver utilidades, ¿no? Entonces, en ese momento, entras a una nueva etapa que le llamamos etapa temprana de una startup early stage y eso te permite pasar a un diferente tipo de inversionista. Usualmente ya son fondos de venture capital un poco más robustos o incluso fondos de capital privado. Realmente en Estados Unidos, digamos que las etapas funcionan un poco distinto como funcionan en México. En Estados Unidos, el venture capital y los fondos de capital privado ya están tan avanzados que algunos se aventuran a entrar en empresas de etapa temprana, incluso algunos de capital privado. En México realmente vas a necesitar enfocarte en venture capital principalmente. Entonces, en esta etapa ya estás en tu segunda o tercera ronda de levantamiento de capital, serie A, serie B, y ya estás buscando capital para crecer tu negocio, para expandirte, ya tienes un producto, un servicio que está validado, que funciona.
y realmente lo que ahora se está buscando es aventárselo al mercado de manera masiva. Y por último, tenemos la etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento realmente ya estamos hablando de que tu empresa es una empresa consolidada con ya una buena cantidad de clientes, ya es rentable y realmente aquí es donde entran ahora sí los fondos de capital privado que te pueden ayudar a acelerar el crecimiento, expandirte a otro país y pues obviamente incorporar a lo mejor eficiencias o nuevas características a tu producto o servicio, ¿no? Y la última etapa, que realmente ya se sale un poco del tema de las startups, tiene que ver con el mercado público. Empresas como Clip, como Bitso, como Kavak, son empresas mexicanas que han llegado a la etapa de IPO, donde han salido al mercado público, o sea, que se convierten en empresas públicas. Y digamos que muchos le llaman eso el mayor de los éxitos en el mundo de las startups, ¿no? Cuando tu empresa se hace pública. Ahora, para navegar a través de todas estas etapas y todas estas rondas de capital que veíamos ahorita, hay que entender cómo piensan los inversionistas. Me regreso un poco porque es importante entender que hay un tiempo determinado detrás de cada una de estas rondas de capital. Y aquí algo muy importante es entender que para pasar de una ronda a otra, tenemos que tener tracción y tenemos que avanzar en nuestro plan de negocios. Porque si no avanzas, el inversionista se pone tenso, te dice, oye, ¿por qué no lograste ventas? ¿Por qué tu producto sigue estando con errores, con fallas? Y esa falta de tracción te va a dejar estancado. Entonces, es bien importante que te asegures de que cada ronda de inversión te permita lograr esa tracción, te permita lograr esos resultados que te van a dar algo que le pueda brillar los ojos al inversionista para la siguiente ronda. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que buscan los inversionistas? Me gusta resumirlo en 3 temas: talento, visión y retornos. En encuestas que han hecho varios investigadores en Estados Unidos en el tema de Venture Capital y todo el mundo de la innovación, preguntan fondos de Venture Capital que ya están experimentados y que ya han tenido varios fondos completos cerrados y nuevos abiertos. ¿Qué significa eso? Un fondo de Venture Capital inicia, hace inversiones, tiene un periodo de vida de unos 5 o 6 años y luego tienen que vender para regresarles sus retornos a los inversionistas y cerrar esa etapa del fondo. Luego abren otro nuevo y así van sucesivamente, ¿no? Entonces, en este estudio, les preguntaban a los administradores de estos fondos, ¿qué es lo que te has dado cuenta que tienen todos los emprendedores que llegan al éxito? Que sus startups llegan a ser rentables, llegan a valer más de lo que esperaban. Y siempre, o digamos que la mayoría de las respuestas hablaban del talento. Inversionistas en personas que tienen un track record, es decir, experiencia, que a lo mejor ya tuvieron una empresa y ya la quebraron y no les funcionó, pero aprendieron mucho, o a lo mejor trabajaron en una empresa multinacional, hicieron muchas conexiones y conocieron muchas formas de atacar el mercado. Entonces, track record, un equipo sólido, que sea un equipo con dinámica, que sea un equipo que tenga una cultura que les permita ser ágiles, porque en el mundo de las startups las cosas cambian muy rápido y si no eres ágil, si no eres flexible, te vas a atorar muy rápido. El segundo punto tiene que ver con la visión. El inversionista busca una idea, un mercado que tenga una lógica hacia el futuro, ¿no? Entonces, el emprendedor debe tener muy clara cuál es la visión para su empresa, para su idea. Debe tener un roadmap, plan estratégico para llegar allí. Debe de conocer el mercado, debe de tener un producto que sea adecuado para el mercado y debe tener agilidad para que ese producto vaya evolucionando con el tiempo hasta que sea la solución perfecta para el mercado. Y por último, tenemos a los retornos, que muchas veces los retornos, la gente habla solamente de dinero. Realmente los retornos van más allá del dinero, van más allá de una tasa que le estás entregando de rendimientos, más allá de un retorno de inversión de 10 veces. Tiene que ver también con el impacto que tu emprendimiento puede dejar en
la comunidad o en el país donde se desenvuelve. Especialmente en el tema de salud, el impacto que puede tener un emprendimiento de salud puede ser muy alto e incluso puede llamar la atención de ciertos fondos que se enfocan en desarrollo sostenible, como lo es INEA aquí en México. Y luego está el tema de diversificación. Los inversionistas, dentro de sus retornos, tienen que estar diversificados. No pueden invertir todo su fondo en la misma industria y en el mismo tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque si no es el mercado indicado, si es un mercado que sufre eventualmente algún tipo de baja, pues obviamente todo su fondo va a sufrir, ¿no? Entonces buscan diversificarse y buscan tener emprendedores y startups estratégicas dentro de su portafolio. Es decir, que dentro de su portafolio existan emprendimientos que a lo mejor puedan crear sinergias entre sí y puedan apoyarse entre sí, ¿no? Después de la siguiente, creo que no está... No está bien. Sí. Muy bien. Vamos a tener una sección de preguntas. Sí, al final. Bien. Ahora, ¿cuáles son algunos errores comunes y tips que podemos tomar en cuenta en relación a las rondas de levantamiento de capital? El primero, y uno muy común, tiene que ver con la cantidad de capital que vas a buscar levantar. Muchas veces pasa que el emprendedor o levanta capital de sobra o muy limitado. El problema con esto tiene que ver con llegar a la siguiente ronda. Si levantaste capital de sobra, eso lo pueden ver muy claramente los inversionistas. Te pueden echar un ojo y decir, oye, llevas 2 años con tu roadmap y todavía tienes tanto dinero parado en el banco. Pues no fuiste eficiente, ¿no? O sea, el dinero parado no va a generar el mismo rendimiento que si lo pones a trabajar. Entonces, eso puede afectar tu próxima ronda porque puede crear un poco de desconfianza por parte de los inversionistas. Y si levantas capital muy limitado, te puedes quedar corto, sin liquidez, sin fondos, y pues ahí es donde las cosas se ponen más difíciles porque no hay para pagar sueldos, no hay para tener a los clientes satisfechos, y pues ahí es donde muchas empresas caen en el valle de la muerte. Entonces, aquí la idea es analizar y planear para un periodo de tiempo específico, con objetivos muy concretos. Voy a conseguir tantos clientes, voy a contratar a tal personal muy específicamente delimitado, y voy a hacer que este dinero rinda cierto periodo de tiempo para lograr los resultados que me van a llevar a la siguiente ronda, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la evaluación. Muchas veces en el ámbito de las startups y de emprendimiento es complicado tener una evaluación, pero existen ya muchas metodologías que, aunque tú no tengas una historia financiera, es decir, no tienes contabilidad que demostrar de 2, 3 años atrás, entonces hay otras metodologías que te permiten evaluar tu emprendimiento y evaluar el tipo de resultados que puedes lograr hacia adelante. Entonces, estudia las metodologías de evaluación, analízalas y justifica el caso de tu emprendimiento. Esto te va a permitir crear confianza con los inversionistas desde un inicio y demostrarles que tienes un análisis muy completo y robusto y que entiendes en lo que estás metiendo. El tercer punto tiene que ver con el momento en el que levantas capital. Muchos emprendedores se adelantan o se tardan mucho en levantar capital. La consecuencia de levantar capital muy temprano tiene que ver con que posiblemente no tengas suficiente avance en tu emprendimiento como para justificar una evaluación interesante. Entonces, ¿qué pasa? Si te adelantas mucho, el inversionista te va a castigar con la porción de tu empresa que va a tomar de tu evaluación. Entonces, si te vas muy adelante, a lo mejor por el $1.000.000 que pidas, te van a quitar el 20-30% de tu empresa. Y si tú hubieras esperado unos meses más a tener un poco más de resultados, hubieras obtenido una evaluación más alta. Por lo tanto, dejas una participación menor de tu empresa. Al final del día, eso impacta la motivación que tienes tú y tu equipo y lo que puedes hacer en rondas de capital posteriores para no acabar de tus acciones con levantamientos de capital. Entonces, aprende a medir tu tracción. Volvemos a la parte de planeación, fondeo, ejecución. Trata de medir ese ciclo de tracción y administra tu flujo. Entonces, levanta capital cuando tengas esa visión muy clara,
cuando puedas ver el riesgo que tienes de no levantar capital, ¿no? Y el último punto tiene que ver con conocer a tus inversionistas potenciales. Muchas veces la necesidad de levantar capital te obliga a buscar inversionistas por donde aparezcan, ¿no? Y eso te deja con muy poco tiempo para investigar quiénes son, conocerlos, preguntar con conocidos si han invertido estos inversionistas con alguien que conoces y tratar de crear relaciones. Si te tomas el tiempo de conocer a tus inversionistas potenciales, de entender con quién te vas a sentar a platicar, te va a ayudar mucho a saber cómo presentar tu idea y a crear una relación que te acerque a cerrar un trato. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de los financieros del pitch deck. Aquí quisiera empezar con lo que llamamos los do's and don'ts. ¿Qué se recomienda hacer? ¿Qué no se recomienda hacer? Entonces, empezando por lo que sí se recomienda hacer, en el pitch deck, antes de empezar con los do's and don'ts, el pitch deck al final del día es una presentación que te permite exponer a un inversionista la oportunidad que tú ves, exponer tu visión. Entonces, esta presentación no puede ser ni muy corta ni muy larga. En muchas ocasiones vas a aburrir al inversionista y si es muy corta no vas a lograr transmitir tu idea. Entonces, esta presentación debes de demostrar que conoces a tu mercado, empezando por ahí. Lo primero que tienes que hacer al tratar de armar tu pitch deck es analizar tu mercado, entenderlo y inyectar tu idea y tu modelo de negocio a ese mercado, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos puntos para que quede un poco más claro. El segundo tiene que ver con traducir tu tracción en números. ¿Cuántos clientes cerraste? ¿Cuántas ventas lograste? ¿Cuántos meses de capital tienes todavía disponibles para continuar con tu emprendimiento? El tercer punto explica en qué se utilizarán los recursos. Hay que ser detallados y en el pitch deck hay que ser resumidos, pero a la hora de presentar tu pitch deck en frente al inversionista debes de conocer los detalles. Es decir, ¿en qué voy a utilizar mis recursos? Pues voy a contratar personal, voy a abrir una campaña de marketing, voy a pagar un desarrollo adicional para mi emprendimiento o mi sistema. Entonces, tienes que tener muy detallado en qué vas a utilizar esos recursos y estar preparado para contestar cualquier pregunta que pueda surgir de parte del inversionista. A los inversionistas les gusta entender o les gusta ver que tengas muy claro cómo vas a utilizar el dinero que te van a invertir. Y el último punto tiene que ver con dar un vistazo hacia el futuro, es decir, tus proyecciones. Ahorita entramos un poquito más en detalle. Y el bonus, keep it simple. A los inversionistas no los puedes, de hecho es el primer punto dentro de los don'ts. No entres en detalles técnicos, no te metas a tratar de explicarles cómo la fórmula de ADN va, nada de eso. Mantente en términos sencillos y trata de ser muy claro cuando está explicando. No presentes estados financieros. Si ya estás si tu emprendimiento ya tiene resultados, ya tienes ventas, no presentes un estado financiero completo. Enfócate en los highlights, enfócate en los puntos clave de tus números. Ahorita vamos a ver un ejemplo también. No te enfoques solamente en las ventas. Obviamente las ventas son una parte muy importante. Sin embargo, hay que entender en qué se está gastando el dinero. Por más que tengas ventas, siempre el inversionista necesita conocer cuánto te está costando tu producto, cuánto te está costando tu administración de la empresa. Me ha tocado muchas ocasiones ver pitch decks donde hay gráficas por todos lados y se quieren utilizar los pie charts y los bar graphs para todo. Y la realidad es que hay que entender que no siempre una gráfica se necesita para explicar algo. A veces es más sencillo utilizar números, utilizar bullets y puntos muy claros. También no mencionar los riesgos. Y el tema de los riesgos, existen riesgos en cualquier inversión. En cualquier inversión, incluso si estás invirtiendo en CETES, siempre existe un riesgo de que el país entre en un default. Entonces, especialmente en los emprendimientos, en las startups, existen riesgos, identifícalos
compártelos con tu inversionista y menciona cómo los estás mitigando, ¿ok? Y por último, no incluir fuentes. El inversionista no va a tener tiempo para meterse a revisar todo, pero necesitas sustentar los datos que tienes en tu pitch deck. Si tienes datos del mercado, si tienes estadísticas, incluye las fuentes que utilizaste para encontrarlos y estás preparado para compartir qué fue lo que encontraste en tu investigación. Ahora sí vamos a pasar a algunos ejemplos sobre los do's, empezando por el tema del mercado. ¿Cómo presentar la parte del mercado? ¿Y por qué financiero? Porque el mercado es la base de tus proyecciones financieras. Al final del día tú tienes una solución que vas a enviar al mercado y vas a tratar de captar una porción de este mercado. Entonces, una forma muy tradicional y muy fácil de mostrar cuál es el mercado que estás tú atacando con tu emprendimiento es lo que le llaman el TAM SAM. El TAM básicamente es el tamaño de tu mercado objetivo, el mercado grandote, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. El SAM es el mercado que puedes cubrir con tu modelo de negocio. Entonces, vamos de más a menos. El mercado que puedes cubrir con tu modelo de negocios tiene que ver con tu producto específico, con quién es tu cliente y quién califica para que le puedas vender. Pero todos sabemos que por más que califiquen, no le vas a vender al 100%. Entonces necesitas un SOM, un mercado que puedes conseguir a través de tu plan de negocios realísticamente en un mediano plazo. ¿Okay? Entonces, para poner esto en un ejemplo, este es el slide y quiero recalcar aquí el tema de Keep It Simple. Este es el slide que utilizó Airbnb para levantar una ronda de capital. No me pregunte por qué, cuál, no sé cuál fue, pero así de sencillo lo presentaron. ¿Cuántos viajes se agendan a nivel mundial para vacaciones? 1.9 millones. Luego, ¿cuántos de esos son viajes, digamos que budget o de presupuesto bajo y que se agendan de forma remota online, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando de específicamente lo que está tratando de ofrecer Airbnb, ¿no? Viajes baratos, viajes que puedes agendar en línea. 532 millones. Y por último, ¿cuántos viajes está agendando Airbnb a través de su plataforma? Eso ya viene siendo su market share, 10.6 millones. Entonces, esta es una forma muy sencilla de hablar de tu mercado, de hablar qué porción del mercado va a ser, estás tú apuntando y eventualmente cuál puedes conseguir. ¿Okay? Ahora, en el tema de tracción, realmente lo que estamos tratando de mostrarle aquí al inversionista con la tracción es cuáles son los logros y las metas que hemos alcanzado. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo. Habla de cuántos clientes tienes, cuántos clientes has conseguido en un periodo de tiempo, cuántas ventas has logrado, cuál es el ritmo al que estás creciendo. Es decir, a lo mejor cuántos usuarios nuevos tienes cada mes, cuántos clientes nuevos tienes cada semana. Y puedes hablar a lo mejor también un poco de números relacionados con tu producto, tu servicio, ¿no? Mejoras que se le han hecho al sistema, entre otros temas, ¿no? Y el segundo recuadro que tenemos en la parte inferior habla un poco del tiempo. También pone un poco los números y ponlos en perspectiva de tiempo. ¿Cuándo iniciaste? ¿Cuándo lograste tu primera meta de ventas? ¿Cuándo lograste tu primera meta de número de clientes? E incluso puedes dejar. Me gusta mucho porque nuevamente se mantiene muy sencillo y logra comunicar muy bien los logros que tienes a través del tiempo. Ahora pasamos a la parte de uso de recursos. Aquí lo que tratamos nuevamente de explicar es en qué se va a ir el dinero que se va a levantar a través de la ronda. Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo donde se tiene una ronda de 6 millones de dólares y aquí el emprendedor está explicando que el 60% se va a ir a la innovación del producto. Es decir, van a invertir en Research and Development, van a invertir en desarrollo de la app y de la página web y en introducir el producto en el mercado, ¿no? Entonces, ahí se va a ir el 60% de la inversión, el 25% se va a ir a crecer el equipo, nuevas contrataciones,
Y la última parte, el 15%, se va a ir a incrementar las ventas, es decir, validar clientes. A lo mejor tienes alguna estrategia específica de marketing que vas a implementar, o vas a contratar a vendedores externos que te van a ayudar a colocar tu producto o servicio en diferentes geografías a lo mejor. Entonces, de una manera resumida, explicas dónde se van a invertir los recursos, y esto tiene que hacer sentido con eventualmente tus proyecciones y con la estrategia para atacar el mercado que veíamos más acá atrás, ¿no? La parte de mercado. Aquí tenemos otro ejemplo que me gustó porque no solo te permite poner en qué vas a invertir los recursos, sino que del lado derecho también hablan un poco de cuál es la meta de levantamiento de capital de la ronda, cuánto tiempo te va a durar este capital, y puedes incluso incluir aquí temas de la oportunidad de inversión, es decir, qué porcentaje de tu empresa estás dispuesto a ceder con esta inversión, o a qué evaluación estás buscando levantar el capital. Todo de una manera muy resumida y de manera, digamos, que es bella. Por último, tu presentación o tu slide de proyecciones. Aquí es donde volvemos a keep it simple, pero trata de darle los datos clave al inversionista, ¿no? Una forma muy intuitiva que me gusta para presentar esta parte de financieros y proyecciones es empezar con las métricas clave. A lo mejor aquí estamos hablando del número de usuarios, pacientes y médicos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, primero, hablas de cuántos usuarios tienes o cuántos clientes, a cuántas clínicas has llegado. Y luego, eso debe de estar muy relacionado con tus ventas, ¿no? Al final del día, el número de clientes crece, crecen las ventas. Detallar realmente temas de costos no va a ser necesario en esta etapa. El hablar un poco de cómo se comportan tus costos conforme vas creciendo tus gastos, eso siempre ayuda. ¿Por qué? Porque en muchos emprendimientos, especialmente de tecnología, los gastos operativos se pueden mantener muy estables, mientras que los costos de venta se elevan conforme vas creciendo tus ventas, ¿no? La métrica del EBITDA, que básicamente son utilidades antes de impuestos, antes de ingresos financieros, depreciación y amortización, es una métrica sumamente importante y que todos los inversionistas usualmente utilizan para entender la rentabilidad de una empresa. Entonces, asegúrate de entender y estudiar esta métrica y calcularla para tu emprendimiento, ponerla en tus proyecciones. Y luego, después de lo que es tu profit and loss, tus ganancias y tus pérdidas, puedes hablar un poco de cómo va creciendo tu equipo o de cómo va avanzando tu penetración de mercado. Entonces, en un slide muy conciso, muy sencillo, logras explicar tus métricas, tus ventas, tus gastos, el tamaño de tu equipo y cómo estás. Nuevamente, keep it simple. Y pues bueno, con esto concluimos. No sé si ahorita haces una sesión de preguntas o hasta después de David. David. Sí. Perfecto. Entonces, ahorita vemos preguntas y por ahí hay un par de QRs que después se los ponemos por si quieren. Claro. Encontrar un par de artículos que tenemos publicados o si quieren conectar conmigo. Muchísimas gracias. Ahorita en las preguntas regresamos. Muchísimas gracias, Roberto. Voy ahora a dejar de compartir. Bueno, pues ya vimos esta parte que es, como saben, súper interesante y además muy importante tomarlo en cuenta para cuando estamos tratando de construir nuestro pitch deck para un inversionista. Es esta parte de tomar cada uno de los puntos que ya platicamos con Roberto es clave, que no se nos escape nada de eso. Y por lo mismo, también es importante llevar todo un registro desde cuando estamos comenzando. Ahorita bien lo comentaba el tema de la contabilidad, aunque sea una contabilidad pequeña, no importa. Está también el tema de llevar registro de muchas de las actividades que hacemos. Entonces, bueno, será muy importante porque luego cuando tratemos de construir este tipo de presentaciones nos va a ser de mucha utilidad. Ahora vamos contigo, David, para platicar. No sé si puedas. Tú ya tienes permiso para compartir pantalla, entonces, con gusto. Muy bien, dame un minuto y comparto. Dame un minuto, por favor. Okay.
Voy a cerrar todo. Muy bien. Y vamos a slideshow. Listo. Bueno, Claro. Para todos los que están aquí presentes, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Listo. muy bien. Y bueno, pues para completar, muchísimas gracias por toda esta súper explicación. La verdad es que es muy completa de cómo el tema, cómo planear un tema previo a la operación o ya estando operando. Básicamente nos ayuda muchísimo tener muy claramente lo que tenemos planeado dentro de nuestro emprendimiento. Y ahora yo me voy a enfocar en la parte de ejecución. Si ustedes se fijaron, ahorita que estábamos viendo el slide, veíamos una parte de planeación y una parte de ejecución. Yo me voy a enfocar un poco más en la ejecución. ¿Para qué? Para platicarles lo que ha sucedido como experiencia personal. Les platico rápidamente, pues yo tengo 20 años como experiencia en el área de la salud, de los cuales 11 estuvieron operando en la parte de operaciones de un hospital y actualmente este año como parte de la dirección de operaciones de un emprendimiento, como el responsable de la operación de un emprendimiento, pues ha habido bastantes, desde mi punto de vista, aprendizajes que puedo compartirles hoy, muy prácticos, sobre lo que sucede con la ejecución financiera. Básicamente, incluso muchos de los puntos ya los tratamos ahorita sobre cuáles son los errores y a mí me gustaría compartirles cuáles son los errores comunes que he visto en la planeación desde empresas multinacionales con una cantidad importante de empleados hasta emprendimientos donde tenemos un equipo no muy grande, donde no hay procesos muy establecidos. A veces es sorprendentemente que los mismos problemas, nada más lo que cambia son los órdenes de magnitud, pero son exactamente los mismos problemas. ¿Cuáles son los errores que vemos o que yo he visto comúnmente en la planeación y se los platico? Como mencionaban hace un momento, uno de los problemas que vemos es la planeación, lo que yo he visto es la planeación financiera y la planeación fiscal. A veces la planeación fiscal se deja un poquito de lado y muchas veces la planeación financiera no incluye la parte fiscal. Entonces, son distintos, aunque es de lo mismo, son algo distinto y sí es algo que normalmente a veces el tema fiscal viene y mueve impresionantemente el tema tributario, nuestros planes. Esto es muy de la ejecución. Esto no es tanto de la planeación cuando vas y bajaste fondos como lo vimos ahorita, sino esto es más sobre el tema de la ejecución. Entonces, un error que he visto es no considerar la planeación fiscal como parte de la operación y de lo que hacemos año a año, y tenemos que ver cuáles son las condiciones del país, cuáles son las condiciones tributarias, etcétera, cuáles son los beneficios que podemos tener en cuanto a tributaciones y demás. Un error muy común al hacer estos P&L estos P&L que vemos normalmente es no considerar gastos energéticos energéticos y gastos accesorios. La verdad lo mencionó por ahí, Roberto, y básicamente es, oye, que no te salga ¿cómo se llama? Que no te salga la sorpresa de faltar de considerar costos en la planeación, ver cuáles son tus profit and loss, PNL, profit and loss, pero además otros gastos que vas a tener por ahí, flujos y demás, y a veces no se consideran energéticos, por ejemplo, no se consideran gastos accesorios, como mencionaba hace rato, oye, me hace falta pagar una licencia trimestral o trianual a Cofepris para un aviso de publicidad, por ejemplo. O cada vez que haga yo una publicidad en internet, le voy a tener que pagar a Cofepris una cantidad, no lo tienes considerado. Entonces, ese es el segundo rubro muy práctico. También no considerar las depreciaciones y no planear la sustitución de activos.
es un tema que en las planeaciones anuales, a veces en las empresas grandes, lógicamente lo tenemos casi siempre como ley. ¿Por qué? Porque lo tenemos que llevar al pie de la letra. Sin embargo, en muchas startups o en muchos emprendimientos en salud, no se considera el costo o la necesidad de fondear la sustitución de activos, o considerando también un beneficio que es una depreciación. Tampoco un error que también vemos considerable es el no considerar el costo financiero. Recuerden que el dinero tiene un valor en el tiempo, no se puede multiplicar así al mes, sino que tienes que ver los costos financieros tanto para proyectos como para capital de trabajo, o para temas que vas a necesitar, por ejemplo, prevenir, por ejemplo, gastos a futuro. Necesitas ver que hay un costo financiero o un gasto financiero, o también puedes tener un beneficio financiero en dado caso de que hagas algún movimiento. No tomar en cuenta la inflación es parte de esto. Entonces, o sea, la inflación existe, las cosas suben. En algunos países no existía tan fuerte hoy, estos años últimos, ahorita que platicaba Roberto, de que tienes que ser flexible. Nadie sabía que se iba a iba a haber un tema de costo inflacionario porque Rusia se iba a meter a Ucrania, ¿no? Entonces, es un tema que, por cierto, hubo un podcast de Horacio Marchand bastante interesante, de que decían, oye, pues las planeaciones son para las haces en enero y en febrero las estás modificando. Totalmente de acuerdo, pues si tú no tienes una base, pues lógicamente, pues vas a tener un gran problema, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la inflación es parte también de eso, sobre todo porque ahorita vamos a ver temas de ejecución y es donde a veces nos puede dar una sorpresa, ¿no? Planear el incremento de venta, pero no el incremento de costo en el momento de escalar, por ejemplo. A veces, y ahorita lo mencionó Roberto, tiene toda la razón, en empresas de base tecnológica, los costos pueden ser planos o pueden ser muy, muy, muy parejos, y puedes estar empezando a incrementar clientes prácticamente bajo la misma base de costos. Sin embargo, hay dos cosas que de pronto se pierden de la visión, y es, oye, como quiera, aunque incrementes, ¿cuánto es el porcentaje de incremento en costo? De pronto en algunas planeaciones nada más se incrementa la venta y no se incrementan los costos. Entonces, esto es algo que normalmente no sucede. Cuando incrementas venta, incrementas costos. Por X o Y razón, puede ser en mayor o menor medida dependiendo de la industria, ¿no? En el caso de la salud, ojo, si es un emprendimiento en salud que da atención a pacientes, normalmente, ojo con los gastos variables, ojo con las torundas, por ejemplo, ojo con lo que necesitas para operar tu clínica, por ejemplo, en costo variable. Lo puedes tener muy bien calculado, pero resulta ser que en vez de utilizar 10 paquetes de turundas para un paciente, utilizas 35 y tu costo se va moviendo. Entonces, esto, digo, insisto, esta es parte muy operativa. Ya vimos la parte estratégica en la presentación extraordinaria que dio Roberto. Aquí estamos viendo puras cuestiones operativas de ver al día a día, ¿no? Y no considerar los costos de adquisición del cliente. ¿Cuánto te cuesta tener un cliente? ¿Cuánto es lo que tienes que gastar para poder traértelo? Y tampoco considerar costos postventa o variables postventa. Si tú das un servicio electrónico, un servicio que sea de base tecnológica, y no estás considerando tu soporte, lógicamente ahí viene un gran costo que normalmente no se considera hasta que ya lo tienes enfrente y ya tienes la saturación enfrente, ¿no? También, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Mire, el objetivo de la empresa es cumplir con lo prometido. Entonces, lo que decía Roberto, mide los KPIs, es súper importante, minimum, target, máximo, y lo vas midiendo mes tras mes, bimestre tras bimestre, quincena tras quincena. A veces una persona decía mucho análisis es parálisis, cosa que yo no estoy de acuerdo. Creo que necesitas tener a alguien del equipo que esté analizando constantemente qué va sucediendo, sobre todo para lo que mencionaba Roberto, generar esa confianza con los inversionistas. ¿Cómo evitamos las sorpresas en la ejecución? No hay de otra. Hay que hacer revisiones periódicas de profit and loss, de ganancias y pérdidas. Tenemos que validar cada rato el real o el planeado versus el planeado, y calcular nuestra desviación, en cuánto estamos desviándonos, y tiene que revisarse mes tras mes, no hay de otra. Revisar cuidadosamente los flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque así como vendes, tienes que cobrar. Si tu emprendimiento ahorita está en una etapa donde no tiene ventas, entonces todavía más tienes que cuidar flujo de efectivo, tienes que ver cuánto está saliendo, tienes que estar muy cuidadoso sobre el tema de cómo se mueve el dinero.
y revisar minuciosamente el balance general. Una persona, un gran maestro, que por cierto lo hemos tenido dando cursos aquí con nosotros, que es Alfredo Hernández, un excelente contador financiero, nos decía, jamás lleguen preguntando sobre el estado de la empresa y pidan un estado de resultados. Váyanse al balance general. El balance general es que te va a decir cómo va. Entonces, revisar minuciosamente el balance general, que todo lo que viene arrastrando los demás, tanto el flujo efectivo y el estado de pérdidas y ganancias, esto esté reflejado correctamente en el balance general. Esto es lo que evitamos sorpresas, así lo podemos evitar, podemos ver que, sabes que esto me estoy desviando, entonces ya tengo una sorpresa. Ahora, les voy a decir algo, desde el punto de vista de inversionista, cuando tú presentas cómo vas con tu planeación versus tu operación y tu desviación es muy exacta, entonces que no tengas desviación o la desviación sea mínima, tanto para arriba como para abajo, y habla de una buena ejecución. Ahora, ¿cómo lo haces? Disciplina operativa, no hay de otra. Disciplina operativa es hacer las cosas que tenemos que hacer en el tiempo que se tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, se vende, en caso de que ya hay una venta, se factura rápido, se entrega en tiempo promesa, se cobra a tiempo, y si no está la cobranza a tiempo, hay que tener mucho cuidado con el tema de aplicaciones de cobranza. Acuérdense que los efectos fiscales siempre son al pago, entonces el tema de cobranza es muy importante. Y la cobranza, inventarios, todo esto pega también en el tema de cómo vas cobrando. Se retroalimenta de inmediato tanto al cliente, a los proveedores, a los inversionistas. Este tema de relaciones que nos mencionaba Roberto es importantísimo. Se reporte eficientemente, o sea, hago reportes, lo que platicaba Roberto. No, si vas a ir al pitch deck, por favor, no vayas a entregar un estado de resultados detallado, ¿verdad? Es highlights muy particulares. Esos highlights los debes de tener muy claros, ¿verdad? Además, las malas noticias siempre deben de correr rápido. Las buenas noticias corren muy rápido, pero las malas muchas veces no las queremos poner. Las malas noticias corren rápido. Mientras las malas noticias corren rápido, y como cultura operativa de la empresa, créame que no vas a tener un tema de sorpresas. Y un emprendimiento en salud sin disciplina operativa es como un enfermo crónico que toma su tratamiento fuera de tiempo. O sea, si estamos con diferencias en nuestra operación y nuestro reporteo, nuestra facturación, nuestros procesos financieros, nuestros procesos operativos están fuera de tiempo, pues lógicamente no vas a tener para dónde hacerte. Y bueno, como tips finales, porque es muy rápido esto, ¿qué me ha servido mucho? Uno, automatiza lo más posible. De preferencia, tener reminders con el equipo. A veces el equipo no es tan grande, entonces pues hay que arrastrar bastante el lápiz. Es automatizar, tratar de automatizar, por ejemplo, poder poner, por ejemplo, en algunos sitios puedes subir toda tu información y demás, ¿no? Entonces tratar de automatizar los reportes, automatizar lo más que se pueda. Contratar un RP o software de gestión. Yo sé que a veces el emprendimiento no da para eso, entonces si no da, pues seguir manteniendo los Exceles. Ahorita con ella probablemente vamos a tener mejores aplicaciones sin necesidad de tener que contratar un RP, pero yo sí les recomiendo que un RP esté contratado. Hay RPs muy accesibles en el mercado, que no necesariamente sea SAP, no necesariamente es Compact, hay RPs muy accesibles que te permiten dar una disciplina operativa. A nosotros nos ha ayudado muchísimo tener un ERP. Diseñar procesos desde el principio, aunque la empresa no sea grande, con procesos ya establecidos como si fuera una empresa grande y preparada para crecer, lógicamente te va a ayudar. Inspírate en ISO, no tanto tiene que ser literal un ISO, pero inspírate cómo diseñar procesos, documentate y diseña tus procesos, qué, quién, cómo, 5W, 1H, aunque sea, con eso puedes arrancarlo, ¿no? Contrátate un contador que tenga las visiones tanto fiscal como financiera, porque de pronto hay contadores que ven solamente la parte fiscal y te cobran solamente por hacer una declaración y te mantienen el tema fiscal bien al día. Sin embargo, no tienen o tienen cero o -1 a veces, y lo digo con todo respeto, contadores que no tienen visión financiera. Entonces, trata de buscar a alguien o algún despacho o algún contador que tenga esas dos visiones, que te ayude desde el punto de vista fiscal, lógicamente, para el cumplimiento
y que te ayude en la parte financiera para que estés cuidando, que estés disciplinado dentro de esa proyección y además te ayude a poder estar viendo a partir del 2Q, perdón, del segundo semestre de este año, empezar a hacer tus proyecciones para el siguiente y empezar a hacer tus planeaciones para el siguiente. Acuérdense que ya estamos superando. Y yo creo que desde mi punto de vista es toma autoridad sobre las finanzas. No va a haber nadie más, ni el contador, ni el financiero, ni nadie. Son los socios del emprendimiento quienes deben de tomar autoridad sobre las finanzas. En el aspecto de, más que autoridad, también es un empowerment. Entonces, en la medida en que tú estés vigilando flujos, estés vigilando planeación y estés vigilando ejecución, entonces vas a poder darte cuenta de lo que sucede. No se lo dejes al tercero totalmente. Lógicamente la operación la puede hacer un tercero, la debes delegar. Lógicamente no estoy diciendo que seas micromanager. El micromanagement es bastante complicado y es muy difícil de sobrellevar, tanto para el que es manager como el que está reportando. Entonces, pero sí tener mucho cuidado, y por eso estas herramientas que te pongo como tips para poder estar observando cómo va el tema financiero. Y pues básicamente eso es todo. Realmente es muy rápida mi presentación. ¿Por qué? Porque es solamente un complemento a todo lo padrísimo que Roberto nos hizo favor de platicar. Y bueno, pues básicamente listos para las preguntas y las respuestas. Excelente, pues muchísimas gracias. Y aquí abrimos las preguntas y respuestas. Mientras la gente se va animando, la primera pregunta que quisiera hacerles es, les ha tocado ver muchos emprendedores. ¿Cuáles son los principales aciertos y cuáles son los principales errores que en su experiencia les ha tocado? No sé quién quiere empezar. Adriana, si te puedes acercar un poco al micrófono porque casi no te escuché. Perdón por interrumpir. La experiencia, conocer a emprendedores, ¿cuáles son los principales aciertos y errores que se han presentado en temas de planeación financiera? Claro. Ok. Yo creo que hay muchos, pero aciertos Roberto, si te puedes acercar porque tampoco te escuchamos. Ok, todo bueno. aquí cerca de la cámara igual se escucha mejor, ¿verdad? Ahí te escuchamos perfecto. Sí, Gracias. perfecto. Yo creo que en mi experiencia lo que me ha tocado ver en tema de aciertos tiene mucho que ver con lograr la atracción. Y siempre vuelvo al tema de la atracción porque la realidad es que es el conjunto de muchos aciertos, ¿no? La atracción es al final del día el lograr levantar capital en el momento óptimo, lograr que ese capital te rinda para lograr resultados. Pero yo creo que al final mucho se resume en tu capacidad de ser creativo y lidiar con lo que tienes, con el flujo que tienes, lograr resultados suficientes. Entonces, eso se reduce a que tu equipo esté bien integrado, que sea dinámico y que puedas tener esa creatividad para buscar soluciones sobre la marcha, exactamente. Y son soluciones para los problemas que se van a presentar inevitablemente. Claro. Entonces, más que un acierto, siento que es una dinámica que logras agarrar con tu equipo, con tus inversionistas, y ese acierto al final del día es como ves desde arriba todo y logras tomar decisiones con todos los recursos que tienes, incluyendo los financieros, ¿no? Y creo que habías dicho errores comunes. Sí. Que bueno, errores comunes los veíamos en la presentación, en los don'ts, y ahorita mencionaba algunos también, David, que coincidíamos en no pongas tu estado de resultados completo. Creo que un error muy común es el tratar de presentar todo lo que sabes de tu empresa al inversionista. Sí. Y no identificar qué es lo que el inversionista busca eventualmente. Entonces, muchas veces te toca ver un emprendedor que se topó un inversionista y le quiso hacer un elevator pitch, pero le quiso explicar todo en un minuto y pues nunca lo vas a lograr. Entonces, tienes que saber cuáles son
los ganchos que tienes que tirar para conseguir una junta con el inversionista. Claro. ¿Sí? Y yo creo que el conocer, el saber pensar como un inversionista. Entonces el emprendedor está tan envuelto en sus temas que no se pone en los zapatos del inversionista. Sí. Entonces ese es un error muy común que se puede reflejar o digamos se puede presentar de muchas maneras, pero ponte en los zapatos. Imagínate que tú eres el de la lana y tú vas a tomar una decisión. Sí. O tú eres de la lana y estás viendo lo que van a hacer con tu dinero. Entonces ponte en esos zapatos y actúa como te gustaría que haga dinero, ¿no? Claro. Algo de, no sé si te ha tocado, pero a mí sí me ha tocado. A ver, que omiten partes muy importantes, especialmente en el tema de cuando están validando, no presupuestan bien la etapa. Porque hay demasiadas consideraciones que tienen que tomar en una validación. Sí, entonces tienes que entender que, o sea, en la etapa de validación, todo lo que tienes que tomar en cuenta. Claro. Si vas a contratar personal, si vas a conseguir insumos, si vas a rentar un lugar, si le tienes que pagar a comités, la parte regulatoria, o sea, todo lo que tienes que considerar para hacer la etapa de validación. Muchas veces omiten cosas y es sumamente importante porque sin esa validación luego no puedes conseguir los permisos de Cofepris para poder operar o sacar al mercado ese dispositivo. Y otro error muy grande es que le cargan mucho a la parte de validación, pero no luego al después. Ajá, y luego ¿qué va a pasar? Voy a vender la propiedad intelectual, voy a licenciar para que me lo haga otra empresa. Sí. Voy a yo hacer todo, entonces tengo que construir una fábrica, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué va a pasar después? Sí es muy importante porque cambia mucho el cómo haces las etapas. Y como bien decía Roberto y David, cada etapa, o sea, no estás pidiendo una inversión para 10 años, estás pidiendo inversión para etapas, ¿no? Entonces, objetivos concretos. Entonces, esa parte es clave de pensar muy bien qué vas a hacer con esa, en caso de que obtengas la validación que tú estás esperando, qué vas a hacer con ese producto. Y ahorita que comentabas la parte de validación, es bien importante en esta etapa, porque puedes tener un equipo muy bueno en lo financiero y en lo tecnológico, pero a lo mejor te está faltando ver la parte clínica. Sí. Entonces, se trata de tener validación con diferentes expertos de diferentes áreas, incluso fuera de tu equipo. Vete a platicar con el director médico o vete a platicar con la jefa de enfermería y trata de captar diferentes perspectivas. Sí, es súper importante. Yo nada más de la validación llevo con tanto de regresarme a un tema chico, pero queda mucho un tema que el emprendedor o el sector de marketing piensa que tiene que saberlo todo, tiene que saber todo, que él no que él si tiene ayuda ya no es el emprendedor que tiene que ser. Entonces pedir ayuda acá pues a veces en el explicar el ponga enseguida y lo que ellos hacen es en un resumen que tú le puedas quitar la incertidumbre que ellos tienen de meterse a algo de seguro. Y a veces te quieres explicar demasiadas cosas que no es intentar negocios, te va a transacciones de país de vida y algo que les haga sentido acá. Entonces ya, entonces, yo creo que a veces en vez de buscar validar el modelo o
pasar esa incertidumbre que tiene a veces el inversionista. Yo creo que el emprendedor busca que el mismo inversionista le valide su idea y le diga, sí, sí, tienes toda la razón. Pero eso ya se lo dijo su mamá, su primo, su hermano, su socio, y el inversionista a la hora que llegas con ese discurso, se va a agüitar y no te va a poner atención, porque el inversionista está súper curioso en entender. Tú llegas con esas dudas, ese discurso, tu validación está 3 pasos. David. Pues la verdad es que todo lo que acaban de decir está clarísimo. Yo lo que les agregaría es que a mí me sorprende que escucho emprendimientos que llevan una cantidad fuerte de años, más de 7, que no han cruzado a otra etapa, que están en una etapa prácticamente de Valle de la Muerte todavía. Y me recuerda, lejos de ser malo, me hace recordar, sobre todo, digo, esta semana tuve un acercamiento interesante en ese aspecto, me hace recordar y de recordarles que en salud, en particular, el Valle de la Muerte es amplio, ¿no? Entonces, una, y dos, que la planeación financiera de esta etapa previa, de estas etapas previas, de estas etapas donde no hay venta probablemente, donde el modelo tiene que probarse, donde tiene que validarse, donde tienes MVPs, pero que esos MVPs tienes que ser muy flexible para cambiar literal día a día y pues que no te frustre que el hecho de tener que hacer varios cambios y que en salud llegar a mercado y poder lograr esa atracción a veces toma mucho más de lo que todos están acostumbrados en otras industrias. Entonces, ser muy cuidadoso con lo que prometemos y ser muy cuidadoso con lo que se puede cumplir y no. ¿Por qué? Porque a veces va a tener que pasar y es parte inherente de esta industria que las etapas van a ser más alargadas y que son sprints largos que van a tener, a diferencia de otras industrias, por ejemplo, el fintech, donde hay retornos mucho más rápidos o donde hay salidas mucho más rápidas. Yo no digo que en salud no se pueda, pero la misma regulación y el mismo cuidado, la misma industria no lo permite, pues tener cuidado que esto va a tomar un buen tiempo, ¿no? Ese sería, digo, un error que siento que muchas veces muchos cometemos de pensar que podemos salir más rápido de lo que realmente la industria lo permite. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sin pena. ¿Todo bien? Muy bien. Voy a pasar a los anuncios finales. Si les parece bien. ¿Ves bien la pantalla, verdad? Correcto, la vemos. Excelente. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría darles algunos avisos, invitarlos a lo que va a ser la 5ª edición del Cell Data Week, que se va a llevar a cabo el 23 y 24 de agosto en Monterrey. Es una semana, un evento en el que buscamos hacer la promoción de la ciencia de datos específicamente para el sector salud. Vamos a tener ponentes muy buenos y que van a estar aquí presentes con nosotros. Y la versión virtual grabada va a ser del 18 al 22 de septiembre. Entonces, si acaso no pueden venir a Monterrey, también la van a poder ver, pero casi un mes después. Y bueno, ahorita tenemos estas promociones de verano. Pueden hacer clic en la presentación que se las vamos a compartir y pueden estar, ustedes revisar las promociones para ver si desean participar. Asimismo, de parte de GERDIVIE, la invitación para participar en la 5ª edición del Data Science Program, este diplomado enfocado al desarrollo de la ciencia de datos enfocada al sector salud, y que va a ser del 2 de septiembre al 16 de marzo del próximo año. Pueden participar y formar parte de la 5ª edición. Va a estar muy interesante. También invitarlos a que se inscriban en el newsletter mensual, donde pueden recibir mucha información de eventos, de noticias, de artículos, guías, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas muy interesantes que pueden estar revisando.
También lo publicamos en las redes sociales de GD10, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. E invitarlos también a que sigan en redes sociales a Hacking House Monterrey y a GD10, aquí pueden encontrar el Linktree para más información. Esperamos que este haya sido un evento de interés para ustedes. Van a recibir la grabación de esta sesión en unos días. También lo vamos a subir en redes sociales para que ustedes lo tengan disponible. Y bueno, repasen porque hoy vimos muchos conceptos muy interesantes que seguramente habrá que darles este repaso y análisis para poder llevar a cabo una planeación financiera muy efectiva. Agradecer al ingeniero Roberto Barra y también al ingeniero David Alaniz por estar hoy con nosotros. Creo que nos hemos llevado muchísimo conocimiento y ahora pues toca aplicarlo a nuestros startups. Nos estamos viendo y que estén muy bien. Saludos. Gracias. No, muy bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues ahí estamos. Gracias por todo. Y ahí saludos. ¿Sale? Gracias a todos. Gracias. Bye.